Hola, soy Leonel Aliza Noteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Estamos en el mes de abril, mes que tenemos por ahí casi al final, por no decir al final, el Día del Niño. Entonces, normalmente nosotros relacionamos al Día del Niño con inocencia, pero en el ámbito literario con algunas historias, con los cuentos de hadas, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos la larga tradición, precisamente en Yo Leo, hace tiempo, hace unos cuantos años, se hizo un capítulo especial al respecto sobre la literatura dedicada a los niños, a las niñas, a los y las adolescentes. Pero el día de hoy vamos a matizar, vamos a focalizarnos precisamente a esa historia de los cuentos de hadas, de los relatos de hadas, pero con el matiz particular del terror, porque aunque ustedes no lo crean, la esencia de los cuentos de hadas, como lo vamos a ver a continuación, no siempre es este aspecto inocente, cándido y demás, sino también tiene esos aspectos rudos, grotescos a veces, pero principalmente dirigidos al mundo del terror y del horror. Entonces, así como también lo mencionábamos en capítulos anteriores, principalmente cuando hablábamos de la novela de José Madero, el de Pesadillas para cenar, muchas veces la literatura de terror enfocada a niños y adolescentes no es tan ávida, o mejor dicho, no es tan conocida, porque sí existe, pero no es tan dada a conocer como lo ocurre con otro tipo de relatos destinados a niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, para hablar de este tema, tenemos de nueva cuenta en Yo Leo a un gran invitado, a una gran personalidad en mi vida, en el aspecto personal, pero también en estos aspectos particulares de los relatos de hadas y esta directriz que le vamos a dar sobre los cuentos de hadas dirigidos al horror o al terror. Y me estoy refiriendo a Julio Enrique Macosay Chávez, a quien le agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación a Yo Leo. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Leonel. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto, como siempre, conversar contigo y más de estos temas que, como lo decía en la introducción, son llamativos porque siempre relacionamos la literatura dirigida a niños, niñas y adolescentes. A veces lo pensamos como en estas historias con moraleja, muy al estilo de las fábulas, pero al mismo tiempo Sí, también la tradición, tanto fabulística como cuentística, nos muestran precisamente este aspecto particular del terror, ¿no? A veces nos pueden enseñar una moraleja, pero a partir de una historia terrorífica. Pero si quieres, adentrémonos primero a la generalidad, como de cómo tenemos nosotros que concebir qué es un cuento de hadas o un relato de hadas, para precisamente después dirigirnos a la directriz de los cuentos de hadas con el terror. sí. ¿Qué es un cuento de hadas? Es una excelente pregunta, de hecho. Y la realidad es que el cuento de hadas podríamos decir que es una especie de invención, no moderna exactamente, porque proviene del siglo XVII, lo que hoy en día entendemos por cuento de hadas. O sea, el término viene de Madame d'Aulnoy, que le llamaba a los relatos que ella recopilaba, los relatos tradicionales, como, no sé pronunciar bien el francés, pero cuentos de hadas, con le fait. No sé cómo pronunciar eso realmente. Pero sí, o sea, cuentos, literalmente cuentos de hadas. Y entonces llegó Charles Perrault, sacó su famoso libro de cuentos de hadas que todos conocemos, y eso es lo que ayudó a cristalizar tanto el término como las características y elementos. Ya en los cuentos de Charles Perrault sí hay moralejas, como mencionabas, de hecho. Tienen, hasta cierto punto, esa idea que tenemos de cuento de hadas, sí es didáctica. Sí hay un cierto didactismo, sí hay una cierta moraleja. Ya después, conforme avanzó el tiempo, se pensó en cuentos de hadas como algo específicamente para niños, pero por ejemplo los de Perrol no necesariamente. Porque de hecho, ¿de dónde vienen los cuentos de hadas? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. ¿Es algo que realmente escribió una persona? Y pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los cuentos de hadas son un tipo de relato de tradición oral. ¿Qué quiero decir con esto? Así como las leyendas, las narraciones míticas, son relatos que de generación en generación se van contando de boca en boca y tienen elementos que se van repitiendo entre sí, motivos tradicionales,
Hay índices de motivos tradicionales, el más famoso es el de Arne Thompson. Y por ejemplo, la Bella Durmiente que pensamos como un personaje, es un motivo, es el motivo del personaje que se queda dormido, ya sea por un encantamiento, una cuestión religiosa, inclusive por un golpe, por cualquier cosa, y luego es despertada. Eso tal cual es la Bella Durmiente, es un motivo. O sea, en la mitología nórdica encontramos, me parece que es Brunhilda, que queda dormida por un encantamiento de Odín y es despertada por un reto de héroes. Ese es como uno de los orígenes. Me parece que eso viene en la Volsunga Saga. El punto es que esa versión de ese motivo de la Bella Durmiente no tiene mucha similitud, por ejemplo, con la Bella Durmiente del Bosque de Perrault. Son cosas distintas. Pero está esa idea. Una dama que es hechizada de alguna forma, queda dormida, parece que está muerta, pero solo eso, está dormida. Y precisamente al ser variación, al ser un relato oral, tiene variantes. Se van combinando, es como si fueran rompecabezas, que la gente va como armando, combinando elementos y creando varias historias. Lo que hacen, por decirlo así, los folcloristas es recopilar esas variantes, ir mostrando como las variantes regionales de cada una de esas historias, ver qué motivos aparecen, así. Ahora, los cuentos de hadas, lo que entendemos por cuentos de hadas es la cristalización de eso. Es un autor que dice, voy a recuperar una cierta tradición y entonces voy a escribir un cuento tomando esos elementos, que esa es mi versión que yo pongo aquí. Así tenemos las versiones de Perrault, las versiones de de los hermanos Grimm, de Flora Steele, los libros de hadas de Andrew Lang, por ejemplo. Y luego también tenemos una figura como Hans Christian Andersen, que más que tomar relatos de tradición oral, crea a partir de esa estructura de lo que entendemos como un cuento de hadas, sus propios relatos. Cosas como La Sirenita, como se me fue el nombre, pero La Niña que Vende Cerillos, ese tipo de relatos. Inclusive Pinocho es otro buen ejemplo. Se tomó esa estructura y se creó un relato original que hoy en día está íntimamente ligado con lo que es un cuento de hadas. También aquí quería recalcar, por ejemplo, las fábulas. Varias de las fábulas de Esopo hoy en día pueden ser vinculadas en nuestro imaginario cultural con cuentos de hadas. O sea, también un tipo de cuento de hadas son el de animales que hablan y pasan cosas. El más famoso, el que todos tenemos en la mente, son los tres cerditos. Pero el origen de esas cosas son fabulísticas. Sí, y precisamente uno de los recursos más recurrentes, tanto en las fábulas como en muchos cuentos de hadas, es la personificación, la prosopopeya. Es decir, que estos elementos Exactamente. inanimados comiencen a tener un valor y ese valor puede generar un tipo de emoción. Puede ser una emoción bonita, agradable, o un poco lo que vamos a hablar en próximos minutos, que nos genere cierto pánico, cierto terror, porque nosotros podríamos mencionar en primera instancia, ¿qué sentiríamos nosotros que de repente una lámpara o un libro nos hable? Y de repente, pues depende con qué intención lo haga, ¿no? Entonces, como que la intención siempre va a ir en el trasfondo de este tipo de relatos, porque puede ser algo muy positivo, porque te da un mensaje, te da un ejemplo, te da una observación que a su vez te va a nutrir como ser humano, pero también por el otro lado puede ser como un monstruo, es como lo que hoy vivimos o hemos vivido algunas cuantas décadas de Chucky, ¿no? Que pues, un muñeco te puede hablar y puede ser muy bonito, estilo Toy Story, pero puede ser el otro lado de la moneda y puede ser un muñeco diabólico que pretenda tomar tu alma para poder, o viceversa, tiene un alma y quiere absorber tu cuerpo para poder restablecer su condición humana. Entonces, creo que ese es un factor importante, porque a veces siempre Sí, pensamos en los relatos, en los cuentos de hadas, como algo noble, algo tierno y demás, pero no hay una larga tradición y como toda tradición tiene una intención. No solamente es contar los relatos, sino un trasfondo cultural, un trasfondo político, un trasfondo ético y moral. sí. O sea, sí, justamente todas las cosas. Es que la clave ahí, yo diría, lo que estás diciendo, sobre todo en los relatos más modernos, es el tono. Uno puede agarrar una misma premisa y cambiarle el tono. Un buen ejemplo de eso, aunque ya me estoy saliendo un poquito del tema, es Joe Hill. Su libro de cuentos, no me acuerdo cómo se llama en español, pero la traducción del título en inglés sería algo así como, ay, no me acuerdo. No, en ese momento no me acuerdo.
y no lo tengo a la mano, pero es Fantasmas del siglo XX o algo por el estilo. El punto es que uno de sus cuentos, que se llama, me parece, La langosta canta, es una reescritura de la Metamorfosis. De por sí la Metamorfosis de Kafka, si lo pensamos, es un cuento de terror, aunque no está escrito ni con las convenciones ni con el tono, pero es un hombre que un día despierta y es un insecto gigante. Lo que hace Joe Hill es agarrar la misma historia e imaginársela como un cuento de terror, un poco estilo serie B. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un chico llamado Francis Kay, en gran referencia a Franz Kafka, despierta y lo convierte en una langosta, pero no de las que nos comemos marinas, una langosta, los insectos, los que acaban con los plantíos. Y lo que hace es empezar a matar y comerse a la gente. Porque pues sí, si pensamos que habría un insecto gigante entre nosotros, comernos. Comernos, pensar en reproducirse, algo más cercano, precisamente lo que hace es algo más cercano a la mosca, a esa clásica película de terror, tanto la original como el remake, que a lo que realmente tenía la intención de hacer Kafka. Igual el mismo autor tiene un relato que se llama La capa, donde alguien tiene una capa con la que puede volar y es una historia de superhéroes, pero contada en clave de terror. El punto es eso, el tono, la clave, la intención. Entonces, uno puede agarrar una historia de hadas y contarla de manera terrorífica. La clave aquí es que los relatos tradicionales en general ya podríamos verlos desde nuestra perspectiva del siglo XX como cosas terroríficas. ¿Por qué? Porque pasan cosas grotescas, cosas chuscas, cosas espantosas. De hecho, algunos de esos relatos tradicionales, por lo mismo, no han sido adaptados a cuentos de hadas. Pensemos, por ejemplo, regresando a La Bella Durmiente, que es un tema que se vincula con mi tesis de licenciatura. Una de las primeras versiones escritas que tenemos de La Bella Durmiente es Sol, Luna y Talía, de Giambattista Basile, en su libro El Pentamerón, no confundir con el de Camerón, o Los Cuentos de los Cuentos. En esa historia, La Bella Durmiente, ¿qué pasa ahí? Se queda dormida, como todos conocemos. Entonces, dormida, llega un príncipe y básicamente la viola. Ella da luz a dos hijos dormida. Y la cosa es que de hecho no es un príncipe, es un rey, ahora que me acuerdo bien, y está casado. Entonces, cuando lleva a su esposa, a su amante, a su casa, ¿qué hace la reina? La reina quiere cocinarla viva y cocinar a los niños, hacer que su esposo se los coma. Desde el siglo XX, la idea de que un esposo se coma a los hijos es grotesca, es aterradora. Es algo que veríamos en un relato de Stephen King o inclusive en algo de Clive Barker, no es algo que veríamos en una película de Disney. En una película de Disney maléfica no va a ser que el rey se coma a sus hijos. Por supuesto que no. No, obviamente no. No, 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 no. Y pensemos, otro cuento de Giambattista Basile que me gusta bastante es La vieja despellejada. Ahí qué pasa, una señora cree que puede rejuvenecerse arrancándose la piel. Entonces una vieja se arranca la piel despellejada por la calle. Es una imagen muy grotesca. De hecho, ya saltándome un poco cosas, precisamente esos cuentos han sido adaptados como una película que se puede interpretar como de terror, que se llama Tales of Tales. Ahorita, la verdad, se me escapa el nombre del director. La película son, si no me falla la memoria, 4 relatos, uno de los cuales está protagonizado por Salma Hayek, por cierto. No, sí. Es una película que está en Amazon Prime. No quiero hacer comerciales ni nada, pero si alguien la quiere ver, está en Amazon Prime. Y entonces interconecta 4 historias y la intención del director es hacer una cinematografía que nos recuerda como a las pinturas prerrafaelitas, con ciertos colores y así, pero mostrar el lado chusco. Mostrar que los cuentos de hadas son cosas para adultos, son cosas aterradoras, son cosas chuscas. Entonces adapta la historia de una reina que no puede tener un hijo. Entonces manda al rey a matar a un dragón y la reina se come el corazón. De hecho, eso se puede ver en el mismo trailer. Salma Hayek comiendo un corazón de dragón de este tamaño y tiene un hijo. Pero los humos del corazón llegan a otra mujer que también queda preñada y son gemelos de distintas madres, pero un mismo padre, el corazón del dragón. La otra historia es la de la vieja despellejada. En la película podemos ver el lujo de detalle a una vieja despellejada caminando por ahí.
y bastantes actos eróticos, porque ese cuento tiene un par de orgías, de hecho. No, sí, en serio. La tercera historia, ya no me acuerdo bien cuál es, pero otra de las historias es la de La princesa y el ogro, que en nuestra imaginación pensamos en Shrek con eso. Pero aquí es de que un rey está obsesionado con una pulga y la alimenta también, que la pulga se vuelve el tamaño de una vaca, pero como no es práctico tener una pulga en su casa, la despelleja y entonces para casar a su hija pone el reto de que tienen que adivinar de qué animal es esa piel, y la mayoría de los príncipes guapos ven eso y no tienen ni idea de qué es. Entonces llega un ogro, ve la piel y él sí sabe qué es, y se ve a la princesa. Y el relato está en una clave precisamente como de secuestro, violación, y el director realmente maneja bien el discurso y puede mostrarnos ese aspecto chusco. El punto es ese. Pero también si pensamos en los cuentos de hadas más tradicionales, en La Cenicienta, en la versión de Perrault, ¿qué es lo que hacen las hermanastras para que les quede el zapato? Cortarse un pulgar, cortarse el talón, gotear sangre por ahí, algo grotesco, algo que por supuesto no está en la versión de Disney. Ni en el remake live action, que no lo he visto, pero me imagino que no. Que sería muy bueno ver eso, porque precisamente te mostraría, entonces, porque acabas de decir una clave fundamental. Entonces, los cuentos de hadas en un origen no solamente está pensado para niños y adolescentes, es decir, esta tradición popular, es decir, la importancia de los relatos en la tradición oral, en la tradición popular. O sea, tenemos nosotros el claro ejemplo también del de Camerón. Desde que ahí sí, no tenemos cuentos de hadas y demás, pero tenemos esta necesidad de contar historias, de enterarnos de historias, y tenemos que tener en claro eso. Es decir, hoy pensamos en literatura igual a leer, ¿no? Pero la realidad nos dice que la literatura va más allá de la lectura. Muestra de ello son los anime, los mangas, los mismos cómics, las series, las películas, las telenovelas. Todo eso es ficción, es la necesidad de contar historias, de esto que siempre hemos dicho en Yo Leo, ¿no? De darle voz al hubiera, a las posibilidades. Sí. Y a veces los relatos de hadas, que nosotros siempre lo relacionamos con niños y adolescentes, tienen ese trasfondo tétrico, pero que a su vez es una sátira social, como lo que acabas de decir ahorita de la película, ¿no? Hay una Sí. crítica de la violación, hay una crítica de la infertilidad, por ejemplo, de la necesidad de ser madre, o bien de cierto clasismo, cosas por el estilo que a partir de la poiesis, es decir, de la creación de personajes, de ambientes, que muchas veces son muy fantasiosos, es decir, hay un alto nivel de poiesis, un alto nivel de creación, nos van a reflejar, o sea, se alejan un poco de la mímesis y estos elementos de realidad, que muchas veces la gente critica eso, ¿no? Es decir, es que es muy fantasioso. Error, que haya un alto nivel de creación, un alto grado de imaginación, no significa que no esté reflejando aspectos de la realidad, que es lo de la famosa Uh-huh. mímesis, ¿no? Entonces, creo Sí. que ahí vamos, creo que la importancia de los cuentos de hadas radica en eso, porque mucha gente se aleja de la literatura, exclusivamente hablando de la literatura para niños y adolescentes, pero lo que también siempre se ha dicho a lo largo tanto de aquí de Yo Leo y como en otros espacios donde hemos podido hablar, que muchas veces la literatura para niños y adolescentes también va dirigida para los adultos, porque muchas veces la literatura, principalmente para niños, quien la va a leer es el papá, es la mamá que se la va a leer, o el tío, la abuela, se la va a leer. Entonces también tiene que ser entretenido para el adulto, porque si no, pues no le va a poner emoción, no le va a poner enjundia en el momento de la lectura, porque Sí. simplemente lo va a ver como un acto. Pero regresando a la tradición de los cuentos de hadas, creo que los cuentos de hadas tienen ese elemento Sí. satírico y ese elemento fundamental. Es que creo que tomaste un punto muy bueno y muy cierto, como precisamente lo anterior a los cuentos de hadas, la base, los relatos tradicionales, hay que tomar algo en cuenta. Tienen una intención al ser escritos, no porque no son escritos, no hay una voz autoral. No es alguien que dijo, voy a ser escritor y voy a contar cuentos de hadas, no. Son relatos orales que la gente cuenta para qué, para entretenerse. Y en el siglo XVII, en el siglo XVI, en la Edad Media, no había esta idea de niños, de público infantil, de tiene que haber una educación especial para niños. Con el machismo de la Edad Media lo que habían era literatura para mujeres, eso sí existía. Pero tal cual como vamos a pensar en los niños, no, esas son cosas modernas.
decimonónicas que tenemos hasta hoy en día. Entonces no hay una voz autoral, no hay una intención. Lo que hay es que la gente cuenta cosas para entretenerse y pensemos, ¿cuál es el tipo de relato tradicional que ha sobrevivido hasta nuestros días, que la gente sigue contando y que sigue teniendo variantes? Y no, no es el cuento de hadas, es la leyenda urbana. Y la leyenda urbana, hoy en día que lo pensamos, tiene muchos vínculos, tiene motivos, se comparte con los relatos, con los cuentos de hadas, pero su intención es espantar, es entretener, es sorprender, es choquear, es generar miedo, porque también son moralinos, como de no manejes borracho en la carretera porque se va a parecer la fantasma que se murió ahí, por la misma razón. No compres ropa de segunda mano porque qué tal que es un muerto y te paralizas y te mueres. No hagas tal cosa, hay prohibiciones. La prohibición es uno de los elementos fundamentales del cuento de hadas, de hecho. Si lo pensamos, siempre hay una prohibición, tienes que regresar antes de la medianoche, no puedes abrir tal puerta, no puedes comer tal cosa, etcétera, etcétera. Y casi siempre lo que pasa en el relato es que la prohibición se rompe, igual en la leyenda urbana. El punto es ese, no son cosas pensadas para niños. Eso es lo que se le ocurrió en el momento que alguien ya vio la literatura como mercado, vio un mercado infantil, adaptó esas historias para esa idea, con esa mentalidad, con esa función. Y hoy en día, por eso tenemos esa idea como entre cuento de hadas, inseparable del infantil. ¿Y qué ha ayudado a eso? El cine. Hoy en día, si pensamos en cuentos de hadas y en cine, ¿qué pensamos? Disney. Que hoy en día las películas de Disney ya han madurado más, no son tan infantiles como antes tal vez me equivoco, pero están pensadas para un público infantil. Son relatos modificados, creados, pensados para eso, siguiendo una estructura que de hecho Disney se estructura variando de década a década, de quién está encargado detrás de los proyectos, pero son estructuras pensadas para un público específico, que no va a ser el mismo público que, por ejemplo, quiere leer algo que lo estremezca. Digo, Disney no nos ha mostrado los relatos más escabrosos de hadas, la realidad. Que es algo que de hecho te comenté antes de empezar el video, lo comento aquí. Uno de los cuentos más clásicos de Perrault es el cuento que no tiene adaptación de Disney. ¿Cuál? Barba Azul. ¿Por qué? ¿De qué trata el cuento de Barba Azul? Me imagino que varios lo han de conocer, pero es de un hombre que, si no me falla la memoria, ha tenido 7 esposas, o 6, no me acuerdo, pero 7 suele ser el número tradicional de los cuentos de hadas, o 3 o 9. Entonces tiene 7 esposas. Un día conoce a una joven, porque él es viudo, o sea, más bien ha enviudado 7 veces. Conoce a una joven, la convence de casarse con él, la lleva a su casa, la trata con lujos, pero le dice, hay una prohibición. Le da unas llaves y le dice, puedes abrir cualquier puerta excepto esta. No puedes usar esta llave. Entonces, esa puerta no la puede abrir. ¿Por qué no la puede abrir? Porque la puerta guarda el secreto de qué pasó con esas 7 esposas. Entonces se va de viaje, ella se le hace muy fácil abrir la puerta, está en casa con su hermana, me parece, abre la puerta y que encuentra las esposas destazadas y la habitación cubierta de sangre. Una imagen muy visceral, y como es el punto nuclear del cuento, no es algo que puedas como modificar tan fácilmente para un público infantil, no hay película de Disney de Barba Azul. Porque aparte, después de que ella encuentra eso, regresa el marido, ve la llave se llena de sangre, entonces se da cuenta que entra a la habitación, ella pide ir a rezar para hacer tiempo porque sus hermanos la van a ir a visitar y lo sabe, y entonces ya está perdiendo un poco el tiempo, el marido ya la va a matar, y les abren la puerta a los hermanos y degollan a Barba Azul, y ella hereda las propiedades de Barba Azul. Básicamente lo que tenemos en ese relato es un asesino serial. Uno de los cuentos de las más famosos es sobre un asesino serial, un feminicidio. Sí, y como bien dices, y está el trasfondo de las perversiones, por un lado, y por el otro lado está esto de las prohibiciones, que quieras o no, de una u otra manera, también se relacionan con la tradición de las tragedias. Normalmente las tragedias se relacionan con ir en contra del destino. Las Sí. grandes tragedias es, hay un destino, hay un designio aquí divino, que si tú transgredes, te va a ir mal. Entonces, justamente ese pequeño guiño que tenemos en los cuentos de hadas de esto.
hay una orden que tú no debes de infringir porque de lo contrario te puede ocurrir algo malo, ¿no? Como tú lo acabas de decir, no comer, el de ser desobediente, ese tipo de detalles son lo que van a imprimir y entonces el trasfondo es eso, ¿no? Sí había un mensaje moralizante de decir, ven, no sigas, o mejor dicho, sigue las instrucciones, sigue la normativa en miras del status quo, no romper las normativas, que también eso tiene un trasfondo social, político, o mínimo social, político, o en la casa, ¿no? Obedecer a tus mayores, en este caso pues sería papá y mamá, en la mayoría de los casos, pero eso también se ve reflejado en otro tipo de autoridades. Entonces, esa es la utilidad también de los cuentos de hadas. Más allá del entretenimiento, que esa era la función principal, también comienzan a tener estos roles del mensaje. Muchas veces un mensaje no tan explícito como lo puede ocurrir en las fábulas que tienen al final una moraleja, como ocurre precisamente ya con estas adaptaciones y demás de autores ya posteriores al origen de la tradición o del cuento en particular. Pero como tú también bien mencionabas, la importancia de tener en cuenta estos motivos, estos tópicos, ¿no? Que muchas veces era hasta incluso esa es la esencia, es entendiendo la esencia vas a entender a su vez la intención del relato. Esos motivos y esos tópicos los seguimos viviendo hoy en día, los seguimos atestiguando, solamente puede ser la adaptación tal cual del tópico o bien el seguimiento y la transgresión del tópico. ¿Cuántas veces las vueltas de tuerca que nos muestran en muchas películas, series, novelas, cuentos, etcétera, o minificciones? Por ejemplo, la minificción, uno de los recursos el que se vale es esta tradición, estos tópicos para darle la vuelta. Entonces, ahí está la importancia de los cuentos de hadas. Es decir, sí, viéndolo desde una perspectiva moderna, desde una perspectiva contemporánea, muchas veces los cuentos de hadas son como el germen para que las personas, en este caso los niños, las niñas, se adentren al mundo de la ficción, al mundo de los relatos, al mundo de las historias, que ese justamente va a ser como su gancho, su enlace con la ficción en general. Entiendas, por ejemplo, tú ponías muy bien el caso de Disney. Tal vez hay niños que ya no leen, o sea, los papás ya no les leen relatos, pero los plantan frente a la pantalla para que vean estos relatos, ¿no? Que desde las películas de Pinocho y que la de Dumbo y que la de la Sirenita y que la de Blancanieves, entonces hoy pues ya existen las nuevas, ¿no? Que Intensamente y etcétera, 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 las nuevas, ¿no? La nueva cepa de historias y no dejan de ser el germen de muchos usos y costumbres, de muchas percepciones. Entonces, la importancia de los cuentos de hadas, viéndolo en un campo holístico, es eso, es irnos generando un interés por las historias, irnos generando un interés por ciertas historias, por ciertos personajes, que obviamente van a ser también la raíz de nuestra personalidad, de nuestros intereses, ¿no? Ahí que se haya surgido hace unas décadas de que el sueño de muchas mujeres era conseguir su príncipe azul, pero también existe la inversa, ¿no? Mujeres que quieren transgredir, perdón, con esa tradición y dicen, no, yo no busco un príncipe azul, ¿no? Yo quiero ser como Valiente, ¿no? Que es una de las películas recientes, ¿no? De que yo no necesito depender de un hombre y que un hombre me rescate. Eso es un guiño de la transgresión de esa tradición anterior. Entonces, también los cuentos de hadas nos muestran una tradición, nos muestran un status quo, nos muestran usos y costumbres que a nosotros nos pueden servir hoy en día para entender la historia de la humanidad y a su vez ir entendiendo cómo esas historias han ido adaptando a las necesidades sociales y particulares de hoy en día. Sí, de hecho. Porque aparte también hay que tomar algo en cuenta. Como siempre en esta vida y en la literatura más pasa, el campo literario es un campo dominado por hombres. ¿Qué implica esto? Que se suele invisibilizar a la escritura femenina. Pero ¿dónde dije que vino el término, el nuevo cuento de hadas? De Madame d'Aulnoy. ¿Quién inventó La Bella Durmiente? No, perdón, La Bella y la Bestia, porque eso sí es un relato que alguien creó, de hecho, no es del... Contiene motivos tradicionales. Por La Bella y la Bestia, como lo conocemos, es una novela de... Déjenme ver, por aquí sí tengo el nombre. Aquí está. La novela es de Madame Gabrielle Suzanne de Villeneuve y el cuento es de Madame de Beaumont, el de la Bella y la Bestia. El punto es que en esos relatos, escritos por mujeres, las mujeres no tienen
no suelen ser tan frágiles ni tener las mismas funciones que suelen tener en los relatos tradicionales, ya adaptados por hombres. La Cenicienta no va a funcionar igual en un relato escrito por una mujer que en un relato escrito por un hombre. Y de hecho eso me lleva a un punto que sí quería tocar. ¿Por, por, ¿Por qué hoy en día el terror se presta para los cuentos de hadas? ¿Por qué se presta a reescribirlos de manera terrorífica? Justo por lo que decías, hay ciertas ganas de transgredir. Y lo que mencionaba yo hace rato, en la Edad Media, en el siglo XVII, no existía tal cual el concepto de literatura para niños, ¿no? Pero que sí existía literatura para mujeres. ¿Y qué cosas sí le hicieron leer a muchas mujeres? Todavía bien entrado el siglo XX y bien entrado el siglo XIX, cuentos de hadas. Es la literatura a la que muchas mujeres tuvieron primer acceso y por tanto es la literatura que quisieron dialogar con, constatar, darle la vuelta y darle un giro feminista. Demostrar que podían haber personajes, que esas mismas historias pueden ser contadas de otra forma. Una forma donde queden al descubierto las estructuras machistas, las estructuras patriarcales. Por ejemplo, una autora que ha hecho mucho eso es Angela Carter. De hecho, este libro que tengo aquí, que no creo que se alcance a ver bien, es su traducción de los cuentos de Perrault. ¿Y qué hace, por ejemplo, en Barba Azul? Tanto en esa versión como en luego su libro más famoso que se llama The Bloody Chamber, que Bloody Chamber, pues es la habitación que les decía con las esposas descasadas. Lo que hace es que ya no la rescatan los hermanos. Llega la mamá a rescatar. La mamá, que se me falla la memoria en Bloody Chamber, no creo si es pirata o bandolera, pero el punto es que es una mujer de armas, una mujer completamente capaz de ir y rescatar a su hija. O sea, no deja de haber una hija que tiene que ser rescatada, sí, pero ya no es rescatada por otro hombre. Ya no está en esa situación en la que está, por ejemplo, la novela gótica más machista, de personajes femeninos frágiles, cuyo destino está completamente a merced, ya sea del héroe o del villano, que están como a la deriva, dependiendo de la voluntad de los hombres que los quieran rescatar o hacerles cosas. No. Eso es lo que ha hecho el feminismo. Y una manera de darle la vuelta a los cuentos de hadas, por supuesto, es hacer relatos de terror. Sí, es por ejemplo el tema de siempre, el tema de los roles de género. Es decir, los roles de género no son producto de la nada, es producto de una cultura y una civilización. Entonces, si nosotros vemos la tradición, siempre la mujer iba a ser la necesitada, la frágil. Y justamente llega un momento en la historia donde se rompe ese paradigma, porque analicemos cualquiera de las historias más conocidas de los cuentos de hadas, siempre vamos a tener a una mujer empoderada, siempre va a ser una mujer que siempre va a ser la víctima, que siempre va a tener que ser rescatada por la bondad principalmente de un hombre. Y como bien mencionas, Julio, llega un momento en la historia donde se rompe ese paradigma. Vienen estas escritoras donde empoderan a la mujer, a una mujer. Tal vez va a haber una víctima, pues sí, tal vez puede ser el guiño de decir, pues sigue habiendo víctimas hoy en día, pero también va a haber mujeres empoderadas que pueden rescatar a esas víctimas. Ya no es la necesidad de ser rescatadas por un hombre. O viceversa, también se le puede dar el atributo a un hombre de rescatar, pero no con esta condición del poder, del el empoderamiento, sino puede ser por la toma de conciencia. Entonces, ahí los símbolos cambian precisamente, ¿no? Porque podríamos hablar de Caperucita Roja y al final el leñador es el que la salva. Entonces, pero nunca nos habíamos cuestionado el por qué el leñador salva a la abuelita y a Caperucita Roja. Si lo vemos desde el germen de la historia, era porque el hombre tenía que ser el eterno héroe. Pero hoy en día podemos Sí. hacer una adaptación de Caperucita Roja y el leñador puede ser una leñadora, una mujer, o bien un leñador con conciencia. Ya O puede no, no haber leñador. o puede haber, simple y llanamente ya no puede haber un leñador. Entonces, esos son los aspectos fundamentales que tenemos que nosotros entender porque la literatura va más allá del relato. Eso creo que es una de las grandes observaciones que intenta dar este espacio de yo leo. El texto muchas veces da el mensaje más allá de lo que está escrito. Tenemos que leer entre líneas, tenemos que leer en contexto para entender y valorar la obra, porque de lo contrario vamos a tener una lectura parcial.
Entonces, en el caso particular de los cuentos de hadas, sí, no olvidemos la intención de contar historias, este afán tal vez moralizante, pero también a su vez es un reflejo del status quo de la época y en consecuencia de las necesidades, ya sea de las necesidades de consolidar ese status quo o bien de criticar ese status quo. De ahí que la tradición se rompa, como los ejemplos que nos acaba de dar Julio. Esos son ejemplos paradigmáticos y ejemplos muy puntuales de que hoy en día los relatos, estos cuentos de hadas, deben de ser transgredidos porque las necesidades de nuestra época nos lo demandan. Las personas y las situaciones nos los demandan. O no sé tú qué piensas, Julio. No, sí. Y es que la verdad, por ejemplo, ya que mencionas el caso Caperucita Roja, regresando a este libro de acá, Bloody Chamber, hay un cuento que se llama Compañía de Lobos, que es una reescritura de la Caperucita Roja. Solo que aquí el leñador, bueno, no el leñador, el cazador, porque es el cazador. El cazador y el lobo son el mismo personaje. Se encuentra Caperucita, se adelanta, va a casa de la abuela, se come a la abuela, y cuando Caperucita llega, Caperucita lo seduce. Y ya no muere Caperucita. Ahí en realidad le da un giro erótico al asunto. Y por ejemplo, pensemos en nuestro gran director mexicano que para bien o para mal, tal vez no todo el mundo lo capta siempre, pero ha estado haciendo reescrituras de cuentos de hadas de hace décadas. Guillermo del Toro. El laberinto del fauno no es tal cual una reescritura, pero hay un montón de elementos, hay un mundo férico que está en contraste con la guerra civil. También tenemos La forma del agua de hace unos años, que al final del día es La Bella y la Bestia. Con otras cosas que parecen de horror cósmico, con otros elementos, una modernización, pero al final del día es La Bella y la Bestia. Y Cumbre Escarlata, aunque el título nos haga pensar en cumbres borrascosas, en novelas góticas y cosas así, hace rato que les conté de qué trata Barba Azul, pues la misma historia. La diferencia, ¿cuál es? A, la villana principal es una mujer. B, nadie rescata, o sea, sí, técnicamente nadie rescata a la protagonista. La protagonista logra salir de ahí ella misma con sus habilidades. Y ella misma se va dando cuenta que algo muy extraño hay antes de que se encuentre en ninguna habitación misteriosa ni nada. Es un tipo de personaje completamente diferente al que estamos acostumbrados porque los tiempos no son los mismos. Por supuesto, no va a ser lo mismo un relato de un cuento de hadas escrito en el siglo XIX por un hombre o una película de Disney de 1930 que una película de Disney de este año. O de Pixar, no es lo mismo Toy Story 1 que la que se estrenó la semana pasada, Red. Bueno, hace unas semanas, Red. Hay un lenguaje, un código diferente. Se adapta a las épocas. Y la realidad es que, sí, ya lo dijimos, el cuento de hadas se presta muchísimo para crear relatos de terror. Por ejemplo, uno que les recomiendo a todos es A través del bosque, Through the Woods, de Emily Carr. Ella lo que hace, no reescribe tal cual historias de hadas. Bueno, hay uno que sí se parece bastante a Barba Azul, pero lo que hace es generar historias de terror con personajes femeninos fuertes que se enfrentan contra algo sobrenatural, pero en el código del cuento de hadas. Y aparte tiene un arte glorioso, que no creo que se vaya a ver bien en el video, pero sí, miren, por ejemplo, la imagen más famosa de este libro es justo de la Caperucita Roja. Es esta, que sí se alcanza a ver, ¿no? El lobo. Que de hecho ese es el epílogo del cuento y lo que dice es que la Caperucita Roja logra llegar a su casa y no se encuentra ningún lobo. Y dice eso, no me encontré ningún lobo, no va a pasar nada. Pero entonces el lobo se aparece en la ventana y le dice, hoy tuviste suerte, pero yo siempre voy a seguir en el bosque y hoy tuviste suerte, pero en algún momento yo te voy a encontrar y a mí me vas a encontrarte una vez para acabar contigo. Que básicamente eso puede ser una metáfora misma de la situación con los feminicidios. A una mujer le basta con encontrarse un lobo en la calle una vez para morir, aunque los 364 días del año anteriores haya tenido suerte y nunca se haya encontrado nada. Basta con encontrarse el depredador una vez.
Ahora, más allá de esta función crítica del feminismo, yo creo que hay muchas otras razones por las que los cuentos de hadas han podido verterse hacia el terror. Otra que a mí me gustaría mencionar y que sí está vinculada, por ejemplo, con mi tema de tesis de doctorado, que es lo caballeresco, vinculado en el siglo XX, es que ¿dónde pasan la mayoría de los cuentos de hadas? Pensémoslo nosotros. En el bosque. El bosque en la Edad Media, esos espacios bucólicos, entre esos locus amenos que son el bosque, también son locus seremos. El bosque es donde cualquier cosa puede pasar. Cuando un caballero quiere encontrarse aventuras, se mete al bosque de las aventuras. En el bosque de las aventuras se puede encontrar enanos, gigantes, criaturas de todo tipo, es donde pueden ocurrir cosas. Igual la noche. La noche y los bosques son los dos ambientes donde puede aparecer lo sobrenatural, donde pueden aparecer los fantasmas, donde pueden aparecer las criaturas féricas, donde puede aparecer toda clase de cosas. Al pasar los cuentos en el bosque, pues sí, se prestan justo a eso. Se presta sobre todo a qué vivía en el bosque antes, a lo pagano, a mostrar el aspecto aterrador del bosque, y eso me lleva a otra cosa. Las hadas, nosotros pensamos en las hadas y la mayoría va a pensar en el hada madrina, ¿no? En las hadas buenas de la Cenicienta. A veces hay quien se le olvida que Maléfica también es un hada, pero también es un hada. El punto es que las hadas, al final del día, son un tipo de criatura de la tradición popular, un tipo de criatura que tiene antecedentes en los dioses paganos, por ejemplo, en la mitología irlandesa, en cosas por el estilo, pero ya a partir del cristianismo se les dio un cariz negativo, un cariz maligno, un cariz diabólico, y entonces pertenecen a un tipo de relatos, a un tipo de leyendas en realidad, al mismo tipo de tradición del que beben las leyendas urbanas actuales, de los seres diabólicos que te pueden atacar, que te pueden desaparecer, que te pueden raptar, que puedes llegar al mundo de las hadas y te puede pasar algo. O sea, nosotros en México tenemos, por ejemplo, a Ixtabay, que haciendo mucho Netflix, una película sobre el Ixtabay. A la mujer que pierde a los hombres borrachos que van por la noche, se les aparece en una ceiba, atrapan su alma en las raíces de la ceiba. Las hadas en Irlanda cumplen la misma función. Es algo que a veces se nos olvida, pero existe. Por ejemplo, supongo que muchos han haber escuchado hablar de W. Yeats, el premio Nobel irlandés, un poeta. Él es más que nada conocido por su poesía, pero tiene obras de juventud como todo mundo. Una de ellas se llama El Crepúsculo Celta. ¿Y qué es el Crepúsculo Celta? Él tratando de recopilar relatos sobre hadas tradicionales irlandeses, pero son relatos más cercanos al cuento de fantasmas, a la leyenda urbana, que al cuento, que a lo que nosotros entendemos por cuento de hadas. Cosas, por ejemplo, que alguien deja abierta la puerta de su casa en la noche y aparece una criatura en las sombras y la asusta y le dice, no vuelvas a dejar tu puerta abierta. Alguien que va por un jardín antiguo, se equivoca y de repente se le aparecen unas criaturas, despierta el otro día en otra parte distinta, por ejemplo en un cementerio. Las hadas se lo llevan. En las tradiciones irlandesas tenemos, por ejemplo, la idea del changeling. ¿Qué es eso? Pensemos en otro cuento de hadas que creo que de Hans Christian Andersen, en el patito feo. ¿Qué es el patito feo? Unos cisnes parasitarios dejan a su criatura en el lugar de un pato para que lo críen los patos. En las hadas existe eso, la idea de que las hadas llegan en la noche, se roban a los niños y los cambian por sus criaturas para que los humanos los críen. Y mientras le hacen quién sabe qué cosa a los niños. Y mientras la gente está creando a un niño que no es un niño, en realidad es un hada, haciéndose pasar por un niño. Eso ha sido recuperado mucho por toda clase de relatos de terror, novelas, películas. Es una idea que contrasta con lo que nosotros pensamos, gracias a Disney, gracias a Perrol, gracias a muchas otras fuentes, lo que es un hada. Las hadas como seres diabólicos. Digo, por ejemplo, hay una leyenda irlandesa, no me acuerdo cómo se llama el héroe, que es un motivo que encontramos en la cultura japonesa y en muchas otras culturas, de un héroe que se enamora de una princesa del reino de las hadas. Me parece que es uno de los Tuatha de Danann. Entonces, este príncipe se enamora con ella, va al reino de las hadas,
se queda a vivir con ella mucho tiempo, vive aventuras, pero le da nostalgia y decide regresar a la Tierra. Pero entonces hay una prohibición, porque en la mitología y en las leyendas también hay prohibiciones. ¿Cuál es la prohibición aquí? Le dice que puede regresar solo un día y que no puede pisar tierra, que no puede pisar la tierra, porque ha vivido tanto tiempo en el mundo de las hadas que si pisa la tierra algo va a pasar, pero ella no le dice qué. Entonces este héroe llega en su caballo y llega a su reino y ve que ya no reconoce nada porque sin que él lo sepa han pasado siglos, porque el tiempo en el mundo de las hadas no pasa igual que en nuestro tiempo. Entonces ve a alguien en peligro, atrapado, me parece que bajo un árbol o algo así, se baja el caballo para ayudarlo, y al momento de que pisa la tierra, todos los años que pasó en el tiempo de las hadas le llegan de golpe y se vuelve un anciano, se vuelve un esqueleto y se vuelve polvo. Sí, o sea, en los japoneses existe la misma historia, me parece que es Ushiotaro, no recuerdo el nombre en este momento, pero también un hombre que va al reino de los dragones bajo el agua y se queda a vivir ahí. Cuando regresa, en una cajita que dicen que no puede abrir, la abre, y están todos sus años guardados ahí, envejece de golpe y se muere. Son cosas más propias del relato de terror, son otro aspecto de lo férico mucho más aterrador que algunos autores modernos han recuperado, o que, por ejemplo, que se recuperó desde el siglo XIX, porque mientras teníamos a los Grimm, teníamos a Perrol, teníamos a Flora Steele, teníamos a X nueve personas que danos una imagen positiva de las hadas, teníamos a figuras como Lord Dunsany, Arthur Machen, creando relatos de terror a partir de bebiendo de lo mismo. Arthur Machen es un nombre que, por ejemplo, a Leonel a lo mejor le puede sonar, a los fanáticos del cine mexicano de la época de oro les puede sonar, porque una de las películas de Arturo de Córdoba, El esqueleto de la señora Morales, una de las películas de terror más clásicas, que no ha sido tan vista como debería, está basada en un relato de él. ¿Qué hacía Arthur Machen? Que de hecho aquí tengo un tomo de sus obras completas, y ahí viene un cuento muy famoso llamado El Pueblo Blanco. Lo que hace es recuperar a las hadas, a estos pueblos antiguos que vivían en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, como seres monstruosos que, pues sí, que al encontrarte con ellos te va a cambiar, te va a perturbar, va a pasar algo aterrador. Su relato más famoso, El Gran Dios Pan, es de un científico que hace un experimento para ver si una mujer puede ver más allá de nuestra realidad. Se encuentra el Dios Pan, la preña y da luz a una femme fatal, tal cual de novela decadentista, que genera una epidemia de suicidios en Inglaterra, porque todos los hombres se acuestan con ella y se terminan quitando la vida. Es un ser más allá de lo mundano, un ser con patas de cabra, un ser con elementos diabólicos, un ser férico, un fauno, básicamente. Es esa idea que no tenemos ya tan presente del fauno como ser monstruoso, como ser diabólico. Arthur Machen hace mucho eso, Lord Dunsany hace eso, Robert T. Howard, creador de Conan, de muchos relatos donde la gente se mete a cuevas y se le aparecen como gnomos, goblins, cosas que los atacan. Hay una película moderna, de hecho, que se llama El Descenso, me parece, de un montón de mujeres senderistas que se meten en una cueva y de repente una queda atrapada y aparecen ese tipo de criaturas y se las empiezan a perseguir, a matarlas, a comérselas. Y descubren que en la cueva hay así un montón de cadáveres de humanos de esos seres. O sea, no son las hadas de Peter Pan. Que inclusive en Peter Pan hay rastros de eso. Peter Pan es un niño que es raptado por las hadas y se vuelve inmortal. En el fondo es un relato que puede ser interpretado en clave de terror fácilmente. Ya me, ya me aventé un monologote. ¿Algo que decir, Leonel? No, estoy sorprendido porque efectivamente todas las referencias que estás diciendo son ejemplo puntual de lo que hemos venido hablando. Es decir, los cuentos de hadas son estos motivos, lo que tú bien decías, ¿no? Lo de la Bella Durmiente, el acto de dormirse y el acto de tener la aventura que implica el despertar ese personaje es un motivo, pero los motivos tienen una razón de ser. O sea, hasta si quisiéramos ser muy redundantes, los motivos literarios tienen motivos sociales, políticos, lo que hemos dicho. Por ejemplo, toda la serie de historias que nos acabas de compartir son un ejemplo puntual de ciertos usos, ciertas tradiciones, ciertas creencias o ciertos guiños con las mitologías, ¿no? Es decir, retomar la mitología de un pueblo que sea lejano al mío, entonces va a haber como un elemento fantástico
Entonces, la realidad de unos va a ser la fantasía de otros, pero nosotros lo vivimos, tú lo acabas de decir, Sí. las leyendas son el caso particular que nosotros tenemos como ejemplo puntual de eso, de las creencias de alguien, sea nuestro entretenimiento. Y justo espero no decir una barrabasada, espero no decir una barrabasada en serio, pero ¿qué representan las hadas, los duendes, los gnomos, los leprechauns en la mitología irlandesa, en la mitología escocesa, en la mitología inglesa, en la mitología galesa, en la mitología de todas esas partes? ¿Qué? Pensémoslo. A los pueblos anteriores que vivían en esas zonas. En Irlanda estaban los pictos, que en algunas descripciones son mostrados como seres morenos. En realidad, en varios relatos modernos muy racistas, cabe decir, como Robert T. Howard, esas criaturas anormales son de piel oscura. Pero el punto es ese. Están representando a los pueblos que los celtas desplazaron. Los celtas no estaban en otras partes de Europa y llegaron a Irlanda, se apoderaron y desplazaron a los pueblos anteriores. Los ingleses sabemos todos que hicieron lo mismo, en Escocia pasó lo mismo, en todas esas partes ha pasado lo mismo, y entonces esos pueblos son convertidos en el imaginario cultural, en este otro, otro monstruoso, que son los pueblos féricos. Es que ese acabas de dar el punto clave. Muchas veces los cuentos de hadas tocan el tema de la otredad, es decir, el otro como extraño. Y normalmente lo extraño siempre nos va a generar un miedo porque es algo desconocido. Entonces, ese es algo, es ya sea el extraño, el otro, el extraño es el que no conocí. Por ejemplo, lo tú que acabas de mencionar, estos personajes que habían tenido lugar en los mismos lugares que hoy asientan otras culturas, es como la venganza, ¿no? El resurgir. O sea, nosotros tenemos como la película La Momia, ¿no? Hablando de épocas actuales, ¿no? De que alguien va hacia Egipto y va a escarbar. ¿Y qué es lo que va a surgir? Que esas personas que se asentaron en esos lugares hace siglos van a tomar la revancha, el momento para vengarse de los colonizadores, por decirlo así. Aquí en México tenemos, válgase la redundancia, por ejemplo, tenemos la imagen de los nahuales, ¿no? Entonces, este atributo de poder que un ser se pueda transformar en un animal y demás. Y esto está relacionado con qué? Pues con los pueblos prehispánicos, ¿no? Este vínculo que había, este vínculo, sí, con la naturaleza y que los caballeros jaguares, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí está ese aspecto puntual que estás mencionando, Julio. Sí, o sea, ese punto que mencionas es muy, muy cierto. Y mira, eso me recordó un libro, este que tengo aquí, Ghostland, una historia americana de lugares embrujados. El autor es Colin Dickey, y eso es un estudio sociológico sobre por qué hay lugares embrujados. Estudia sobre las casas embrujadas, estudia sobre los cementerios, y un tema que sí toca y que en Estados Unidos tienen muy presente y que aquí en realidad tenemos también nuestras versiones. Es un tópico que seguro han visto en una película de Stephen King llamada Cementerio de Mascotas, en Los Simpsons y en un montón de cosas de la cultura popular. El lugar que está embrujado porque está construido sobre un cementerio indio. El lugar que está embrujado porque era una plantación con esclavos negros, como en Candyman. Y lo que dice Colin Dickey, que yo concuerdo completamente, es que esos lugares están embrujados porque es la culpa colectiva. La colectividad siente culpa de una manera de decirles ese otro como algo fantasmal, algo que se te aparece, algo que se va a vengar de ti por haberle hecho un mal, y por eso casualmente están embrujados los cementerios indios. Aquí en México tenemos a La Llorona, que al final, ¿qué es? Lo indígena buscando venganza por algo que le hizo lo blanco. Es una forma de expiar nuestras culpas. La Ixtabay al final del día también es un ser de la mitología maya, un ser que en la contemporaneidad lo vemos como el indígena, como lo diabólico de lo indígena, igual que los nahuales, igual que los chaneques, igual que los aluches. Que los aluches, su función era proteger lugares, proteger, por ejemplo, lugares de sembradío, proteger ruinas, como los guardianes de las ruinas, pero en nuestras leyendas urbanas ya tienen un matiz diabólico, un matiz negativo, un matiz aterrador. Y eso, por supuesto, que también está presente en los cuentos de hadas. Eso, por supuesto, que está presente en todo el terror que hemos visto. Hay mucho terror fundamentado en las culpas. Esa es la realidad. Y creo que eso es algo muy importante, es decir,
justamente el terror en qué radica, el terror, el horror, precisamente radica en eso, ¿no? En qué nos genera el miedo. Y muchas veces el mayor miedo de que tú sabes que hiciste el mal, pero te saliste con la tuya, pero existe ese miedo de que te descubran o bien que te venga un castigo. O sea, como de no seamos, no nos queramos engañar. La religión muchas veces, y principalmente la religión judio-cristiana, radica en eso, en la culpa, en hacerte sentir culpable porque es, no quiero hacer el mal porque si hago muchas veces el mal me voy a ir al infierno y en el infierno me van a estar castigando y te cuentan todo lo que te pueden hacer en el infierno, ¿no? Ese imaginario, ¿no? Y entonces, en el caso de los muchos cuentos de hadas o en los relatos de terror, nos muestran esos miedos, esas incertidumbres en la vida cotidiana. No te tienes que esperar a un mundo espiritual, a un mundo más allá. En el mundo, entre comillas, en nuestro mundo puede ocurrir lo mismo, ¿no? La culpa, la irresponsabilidad, siempre van a tener esas consecuencias, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que tengamos en claro eso y lo tengamos presente, ¿no? Porque la literatura siempre va a tener esa batuta de contar las historias y las historias que nos cuenta tienen un trasfondo más allá de lo artístico, más allá de lo ficticio, por decirlo de alguna manera. Siempre van a tener esos guiños sociales, políticos, mitológicos, como lo estábamos viendo ahorita, ¿no? Hablar de dioses, hablar de creencias, hablar de ciertos actos de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuentos de hadas no dejan de ser eso, ¿no? No dejan de ser esas muestras representativas de las creencias de las personas, porque nosotros podríamos caer en, pues es ficción, ¿no? Eso que de ahí no pasa, ¿no? Del libro, de la pantalla no pasa, pero en el trasfondo son miedos genuinos, por algo nos hacen sentir, nos hacen pensar, como lo hemos visto, ¿no? Estamos hablando de apropiación cultural, de conquistas, de genocidios, y hace unos minutos estamos hablando de un problema actual y muy presente que se está verbalizando, que se está dando a conocer, que es la violencia hacia las mujeres, pero podríamos hablar de violencias hacia otro tipo, ¿no? Violencias hacia los pueblos originarios, violencia hacia las denominadas minorías de cualquier tipo, hacia el otro, lo que mencionábamos hace unos minutos, la violencia hacia el otro, y algunas de estas historias nos sirven para darnos a conocer las consecuencias de esas violaciones y vejaciones que le hacemos a esa otredad. Y qué mayor miedo y qué mayor incertidumbre que nosotros podemos hablar de justicia, ¿no? Al final terminó en la cárcel, al final terminó con una condena. Pues en esta época donde la violencia está muy, muy normalizada, pues eso no nos genera miedo, ¿no? Porque si no, pues con la simple creación de leyes, pues ya todas las sociedades se estabilizarían y se tranquilizarían. La realidad es que necesitamos un castigo ejemplar y ahí es donde muchas veces radican los cuentos de hadas, porque desde los orígenes de los cuentos de hadas ya había normativas, ya había reglas, ya había alguien que tomara la directriz de dichas normativas, pero aún así había violencias, aún así había ciertas rebeliones que entonces se valían de los cuentos, se valían de los relatos para mostrar las consecuencias de haberse rebelado, de no haber seguido el status quo, la normativa. Hoy en día lo seguimos viviendo con estas adaptaciones que bien nos mencionabas, Julio. Es decir, ese guiño hacia la violencia de las mujeres, ese guiño hacia la violencia hacia los pueblos originarios, ese guiño sobre la culpabilidad de la civilización occidental o de ciertos pueblos conquistadores en torno de los pueblos conquistados. Todos esos elementos son retomados, son adaptados en estos tópicos, en estos temas de los cuentos de hadas y los vemos todavía hoy en día. Hoy en día seguimos viendo esas tropicalizaciones de relatos que llevan siglos de existir y los seguimos viendo hoy y nos siguen entreteniendo hoy en día. Un ejemplo lo tenemos en la famada serie, la de Stranger Things, ¿no? Ahí tenemos eso, seguimos teniendo esos monstruos, pero en el trasfondo, ¿qué era? Una situación nuclear, pleitos entre países, el ambiente del bosque, todos esos aspectos, ahí los podemos tener y es una serie afamadísima. Tuvimos la serie de Dark, ¿no? Esta serie europea, ¿no? Alemana. Ahí tenemos también Sí. esos elementos del bosque,
estos elementos de una explosión nuclear que generó, y te lo mencionan desde una perspectiva científica. Es un poco lo de este autor que tú bien mencionabas, uno de sus relatos fue adaptado para una película protagonizada por Arturo de Córdoba de El esqueleto de la señora Morales. Son estos aspectos muchas veces científicos, ¿no? Es de estos aspectos científicos de mezclar, ¿no? Que es muy decimonónico, ¿no? Producto del positivismo y demás característico de la época, como meter esos elementos científicos, pero el trasfondo sigue siendo cultura popular, sigue siendo el miedo a lo desconocido, sigue siendo esta intención de moralizar, no de manera tan explícita, pero sí en el trasfondo para hacernos ver los vicios. Existe también la sátira, Sí, porque también va a haber relatos de cuentos de hadas y sus adaptaciones que van a tener esta intención de hacernos reír, pero al final el trasfondo en realidad satírica, es una sí. sátira. No es solamente hacernos reír por hacernos reír, es una sátira para mostrarnos nuestros vicios y reflejar esos vicios en miras de que tomemos conciencia y tal vez el papá le diga a su hijo, tú no quieres verte como el personaje, ¿verdad? Entonces no te portes mal, no hagas esto. Ahí está la sátira, ahí están esos Sí, elementos. Entonces, eso es muy importante. El terror no nada más es causarnos miedo porque sí, también tienen estas funciones tradicionales, tienen estas funciones sí, políticas, tienen estas funciones sociales en general, antropológicas, podríamos mencionar. Eso es un aspecto importante que muchas veces no consideramos. Hasta el mismo Shrek que tú mencionabas, que retoma mucho de esta tradición de los cuentos de hadas más conocidos, más cercanos, más infantilizados, por decirlo de alguna manera, pero no deja de haber una crítica, ¿no? Deja de haber una crítica sobre la estética, una crítica sobre las conductas, sobre los estereotipos, sobre los roles de género. Son esos sí. elementos que siempre tenemos que tomar en cuenta, o no sé tú qué piensas, Julio. No, sí, o sea, sí. Aparte también ahorita que mencionaste eso, hay que tomar algo en cuenta. Ahorita que estaba hablando de la otredad, me estaba centrando en personajes benignos de los cuentos de hadas. Me estaba centrando en las hadas mismas. Pero pensemos, ¿cuáles son los adversarios en los cuentos de hadas? Son otras representaciones de la otredad. Son los enanos, los gigantes, menos visto, eso es más del rato tradicional, pero el diablo, las brujas, bueno, los ogros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, las brujas que al final del día que son representación del miedo al otro femenino, del miedo a la mujer como ente diabólico. Digo, los gigantes también son representaciones de otro tipo de otra edad. Por ejemplo, si te lees una novela como El Esplandián, los gigantes ahí queda muy claro que los gigantes todos son paganos y son persas, porque lo dice tal cual Rodríguez de Montalvo. Y siguen rituales paganos y no creen en Jesucristo y etcétera. La otredad, esa otredad que ya hemos como trivializado, que vemos nada más, sí, el gigante, no pensamos qué representa. Si vemos una bruja, ¿qué está representando realmente? Si vemos un enano, ¿qué está representando? El miedo a lo otro. Un miedo absurdo al que no soy yo, al que no es el hombre blanco cisgénero o la mujer bien portada. Que al final los relatos de los cuentos de hadas escritos por hombres lo que decían es reforzar esas reglas sociales. Las provisiones siempre van en torno a ser una buena esposa, a ser un buen hombre, a hacer X número de cosas, en darle un valor muy importante al ingenio, porque pensemos, cuentos como El Sastrecillo Valiente, que es un cuento clásico, ¿cuál es su función principal? El ingenio. Se sobrevive con el ingenio. No solo con el trabajo duro, sino con adelantarse al adversario, adelantarse al otro, ser más listo. Digo, en México, si lo pensamos, tenemos un tipo de relato tradicional que Andrés Enestrosa hizo favor de recopilar, que podríamos verlo como nuestros cuentos de hadas mexicanos. ¿De qué estoy hablando? Las historias del conejo y el coyote. El conejo que siempre engaña al coyote, que lo hace comer tunas para que se espine el cogote y cosas por el estilo. En el relato tradicional siempre es muy importante la inteligencia para sobrellevar cualquier adversidad. Eso lo vemos precisamente en los textos épicos y mitológicos. El ejemplo claro es el de Odiseo diciéndole, me llamo nadie a Polifemo, ¿no? Y ahí está, Sí, la habilidad, el héroe, ¿no? El hombre que representa los valores de la colectividad, y uno de los valores fundamentales no solamente era la valentía, la solidaridad, la inteligencia la en la inteligencia. estrategia, sino la inteligencia y la habilidad para poder, no solamente a partir de la fuerza física, sino también de la fuerza mental salir avante.
Ahí tenemos No, esos y ejemplos. sí. Y si lo pensamos, muchos cuentos de hadas, en realidad podemos ver ecos en motivos que están en la mitología, porque la mitología también son relatos tradicionales. Ejemplo, ¿cuál es un antecedente clásico de La Bella y la Bestia? El relato de Eros y Psique. La mujer que es llevada a casarse con alguien que no conoce y que no puede ver cómo es, o sea, en La Bella y la Bestia sí ve, es un monstruo, pero no puede ver su verdadera naturaleza y si la ve va a pasar algo. Eros sí que ve que es Cupido, que es como un bebé, algo muy pedófilo, por cierto, y tiene que abandonar eso. En La Bella y la Bestia, pues es un monstruo. Y el relato que ya está escrito en otro periodo, que hace es humanizar a este otro. De hecho, una forma, por ejemplo, la forma en la que Aña la carta le da vuelta a eso, es que en una de sus versiones de La Bella y la Bestia, la protagonista se convierte en un tigre. Que de hecho, eso sí le iba a mencionar, ya se me estaba yendo. Por ejemplo, en Asia, que lo pensamos muy alejado de nosotros, tenemos también relatos tradicionales y un motivo muy típico, es la esposa de los tigres. Los tigres cumplen la función de los ogros en Asia. ¿Por qué? Porque en países como la India, en países como Vietnam, en países como Laos, en países como la misma China, Corea, bueno, Corea no sé, pero en China hay tigres. Bueno, en China no sé si hay tigres, pero en Vietnam sí hay tigres, en la India claro que hay tigres. Entonces la idea llegaba a pasar que en las comunidades un tigre mataba a alguien, por ejemplo, las mujeres que iban a lavar la ropa, a buscar alimentos, algo, la raptaba el tigre y la idea en sus relatos ficcionales que el tigre la robaba para ser su esposa. En algunas versiones, igual que en La Bella y la Bestia y Síndrome de Estocolmo, la esposa se enamora del tigre, luego el tigre es matado por un cazador y ella queda infeliz, o ella se convierte en un tigre, o el tigre se la come, pasan X número de variantes. El tigre cumple la función del ogro, la función del dragón que rapta princesas, es esa misma función. Y al final del día son relatos moralizadores de que las mujeres no deben ir solas porque les va a pasar algo y las van a raptar. Es algo con lo que hoy en día tenemos que dialogar. Y ahora cambiando un poco de, bueno, más bien yendo al otro tema que se ha mencionado, las razones por las que el terror tiene que ver con los cuentos de hadas. Otra razón, que me parece una muy triste, es porque el terror está vinculado con lo transgresivo. ¿Y entre de qué sirve crear un relato transgresivo, un relato de hadas transgresivo? Sobre todo cuando ya nos vamos a lo chusco, a lo gore, a lo sangriento, a lo monstruoso, a esos aspectos del cuento de hadas, para decir que lo que estoy escribiendo no son cuentos infantiles. ¿Por qué? Porque como el cuento de hadas está vinculado al infantil y lamentablemente en el siglo XXI y XX, el entretenimiento, el infantil, tiene un cariz negativo. La gente piensa que el infantil solo sirve para entretener y lo que sirve para entretener no es literatura de verdad, está chafa, no tiene ninguna función real, porque los escritores de verdad escriben con función crítica, con función social, son muy simbólicos, bla, 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 bla. Digo, había un maestro en la facultad, no diré nombres, que decía que los cuentos de hadas no eran literatura y no eran cosas fantásticas porque no eran simbólicos, a pesar de que hay estudios sobre el simbolismo en los cuentos de hadas, como de Bruno Bettelheim, etcétera. ¿Por qué? Porque es gente que simplifica lo que es un cuento de hadas y se va con prejuicios. Un efecto natural de eso es que hayan autores que dicen voy a escribir cuentos de hadas, pero lo voy a hacer para adultos. Entonces, ¿cómo hago un cuento de hadas para adultos? Le pongo cosas chuscas. Hay un escritor español, bueno, en realidad gustó Martín Garzón, que tiene un cuento llamado La Puerta de los Pájaros, y para que nos quede claro que su libro, a pesar de estar ilustrado, porque es un libro ilustrado en realidad, un libro ilustrado muy bonito sobre unicornios, como se puede ver en la portada. Es una receta de La Bella Durmiente, pero para hacerlo más adulto que hace, agrega un montón de referencias a lo caballeresco, a lo artúrico. Merlín es uno de los personajes principales y agrega elementos de terror. En ese cuento hay un asesino serial que se llama Amadís, por cierto. Spoiler. Pero no es el mismo Amadís de los libros de caballería, solo se llama Amadís. Y está vinculado con Merlín, y la que cumpliría la función de la madrastra también es como una especie de entidad monstruosa, creada por un mal uso de la magia de Merlín, etcétera. Y darle un giro aterrador, un giro chusco para que digan, no, lo que está escribiendo este vato es terror. Lo que está escribiendo este vato es terror, pero es para adultos, no es para niños, como creen. Porque hay asesinatos, hay decapitamientos, hay mucha sangre, hay
un personaje perturbado porque mató a alguien sin darse cuenta, cosas así. Otro buen ejemplo de eso es este libro mexicano que ganó un premio en Tlaxcala, Los Pequeños Macabros de Yesenia Cabrera, que el título nos hace pensar en Edgar Gorey, un autor que hay gente que puede estar familiarizada por él precisamente por un cuento que se llama The Gashlit. No me acuerdo bien el nombre, pero que creo que a veces se ha traducido como Los Pequeños Macabros o algo similar, que son niños con nombres del abecedario y te muestran la muerte de cada uno. Lo que hacía Borí es que en su época, en el siglo XX, porque él es del siglo XX, él de hecho alcanzó a ver la serie Batman animada que nosotros veíamos y era muy fan, la de los 90. Él es una de las inspiraciones de Tim Burton. Él lo que hizo fue hacer grabados, dibujos, como son los cuentos infantiles, pero hacerlos macabros. De hecho, vean la portada de esta antología de Valdemar, se llama La Pareja Abominable. Sí se ve, ¿no? Es un cadáver. Bueno, de hecho, más bien como dos vagos y un bebé en el piso. Y el relato que le da nombre a ese libro, La Pareja Abominable, es de una pareja que le gusta mucho matar niños y tomarles fotografías y eso los excita y los agarran a besos y así, y entonces los hacen en la cárcel muertos. Es una cosa completamente no de hadas ni infantil. Pero es esa idea, que con lo que uno puede concebir como infantil, que son como estas imágenes de un solo recuadro con un pequeño diálogo como si un libro ilustrado para niños, crear cosas macabras. Déjenme ver si encuentro una particularmente macabra aquí. Ah, sí, como esta. No se alcanza a ver bien la imagen, pero les leo. Esa es una historia que de hecho es una parodia de un texto de la autora del Jardín Secreto, de Francis Hodgson, me parece. La versión de Gorí se llama, déjenme ver, La Niña Desdichada. El cuento de ella se llama, bueno, novela, me parece que es La Princesa o La Princesita, que película de Cuarón, de una niña que está en un orfanato, ya saben, le va mal en la vida, su papá está lejos y ella mantiene la cordura pensando en las historias de su papá que está viviendo aventuras muy lejos y que un día va a regresar por ella y así. Esa historia es lo mismo, pero aquí esta niña desdichada, que en realidad tiene un origen rico, un origen de millonario con pasaría en Oliver Twist y así, pues es adoptada por un loco borracho que hasta dice esta imagen de aquí, dice, de vez en cuando el bruto tenía ataques de delirium tremens y se ve al señor así delirando y la niña en miseria ahí. Y de hecho, ¿cómo culmina este relato? Pues bueno, en la versión que todos conocemos, como la película de Cuarón, llega el papá y sí la rescata el orfanato. Aquí llega el papá, aquí la niña escapa del loco, está cayendo por la calle vestida de una manera muy miserable, y entonces llega el papá y no la reconoce y la atropella por accidente. Porque ¿qué hace Gorí? Humor muy negro. Y usaba la transgresividad, pero de buena manera, para crear relatos que quedaban claro que eran para adultos, con dibujos que han influido a figuras como Tim Burton, por ejemplo. Otro buen ejemplo de eso. Ahora, por ejemplo, el caso de Yesenia Cabrera, que ya me estaba saliendo del tema, en ese libro ella utiliza el terror para mostrar, pues sí, que puede crear literatura transgresiva, aunque desde mi punto de vista se le pasa un poco la mano, pero bueno, déjenme leerles un cuento de ella que se llama Variación sobre Hansel y Gretel. Miren, está en la página 77. Aquí está, Variación sobre Hansel y Gretel. Hey, Hansel, ¿no tienes hambre? Preguntó Gretel. Creo que sí, mi pequeña. ¿Qué te parecería devorar hoy? Respondió Hansel. No lo sé, tal vez una bruja. ¿Una bruja? Pero qué gran idea y qué atrevida. Nos la haremos al orange. Primero la destazaremos, poniendo su costillar en el horno. Luego cocinaremos sus senos y nalgas para dejarlos como segundo plato, con almendras. No, con almendras no. Prefiero que se cocine en su propio jugo, en su sangre, chilló Gretel. Está bien, pero solo si me dejas añadirle un poco del vino chileno que le compramos al guardabosques el otro día. Claro que sí, mi amor, por ti, lo que sea. Por favor, llévate esta sierra que pesa mucho. ¿Qué está pasando ahí? Son imágenes grotescas, imágenes que agarran el cuento tradicional y o sea, senos gratuitos, o sea, menciones un poco
sui generis, por decirlo así, darle otro toque. Aquí, que eso no es explícito, pero se entiende, Hansel y Gretel son pareja, pero probablemente siguen siendo hermanos. Hay incesto. Hay incesto, hay canibalismo. Ahora ya no es la bruja la que se come a los niños, son ellos los que matan a la bruja por diversión. Que tal vez el cuento se pueda lograr de otra manera mejor, pero es a lo que voy. Es usarlo transgresivo para que nadie va a pensar que esa versión de Hansel y Gretel de Yesenia Cabrera es para niños. Tendrías que estar un poquito más de tus facultades mentales para leerles a un niño antes de dormir. Y de hecho, Hansel y Gretel es un relato que se presta mucho para eso. O sea, yo creo que han de recordar que hay un par de películas en código de terror de Hansel y Gretel, incluyendo una medio de acción, que no me acuerdo con qué actores es, no me acuerdo si era con el de Hawkeye, pero bueno, existe. Existe una película de terror de Hansel y Gretel como Cazadores de Monstruos, otra que salió hace no mucho que es un poco más tradicional pero más aterradora. Y hay un cuento de Margot Lanagan, que no me acuerdo el nombre, que es esta misma idea que usó Yesenia Cabrera, pero más grande. Ahí Hansel no me acuerdo qué pasa bien, pero la hermana muere. Él creo que enloquece y mata a la bruja, o no mata a la bruja, no me acuerdo, pero el punto es que ahí Hansel es esclavo sexual de un señor que lo rescata. Y todo está mucho más grotesco de lo que se imaginarían, pero de una manera visceral e interesante. El cuento ahorita no me acuerdo cómo se llama, de hecho, pero mi punto es ese. Mi punto que otra razón por la que el terror y los cuentos se han vinculado en el siglo XXI, en el siglo XX, es para demostrar que no estoy haciendo literatura infantil. A pesar de que por supuesto que existe la literatura infantil de terror, por supuesto que existe la literatura young adult de terror. En inglés hay autoras como Rin Chupeco que crean no me acuerdo cómo se llama su novela, pero es una novela que parte como de la imaginería del aro para crear fantasmas de pelo largo, aterradores y cosas que un adulto lee y también se caga en los pantalones, no solo un adolescente. Y caray, pensemos en nuestra infancia, todos llegamos a verle temas a la oscuridad o escalofríos, cosas que en muchos capítulos bebían de los cuentos de hadas para crear relatos grotescos pensados en un público infantil. Digo, hace poco también ya pudo verla más público, la serie del mismo autor de Escalofríos, R.L. Stein, tiene una serie de novelas para adolescentes, que de hecho es anterior a Escalofríos, la de Fear Street. Salieron las 3 películas en Netflix, que eso es para un público más adolescente, hay otro tipo de situaciones, hay cosas más slashers, más sangrita, menos cosas grotescas, absurdas. O por ejemplo, pensamos en Escalofríos, muchos capítulos eran moralizadores. Como una niña que pide un deseo que acaba mal, que es egoísta. Había me acuerdo un capítulo bastante grotesco de una joven que era como muy ambiciosa, que quería poner un puesto de limonadas, pero aprovechar todos los demás, y era transportada como a un mundo donde era convertida en un puerco o exactamente para reflejar como esa ambición que tiene. Igual es gordofóbico, pero el punto es ese. Eran relatos moralizantes. Sí, y justamente ese es el meollo del asunto, ¿no? Es decir, el querer alejar los cuentos de hadas de esa cuestión tradicional infantil. Entonces, y ese es uno de los más grandes errores en la historia, ¿no? Porque eso evidencia de que al final el capitalismo terminó ganando, porque fue la industria la que relacionó los cuentos de hadas con la infancia. No fue no fue el origen de los mismos cuentos de hadas los que tenían este pensamiento, como tú lo dijiste, ¿no? En la Edad Media no había esta mentalidad, incluso ni de la infancia, ¿no? Porque había niños que tenían que trabajar, eran tratados Sí, como adultos, ¿no? Entonces, eran mini adultos. exactamente. Eso lo seguimos viendo también en el siglo XIX. Tenemos la historia, las tétricas historias de Inglaterra, ¿no? De la infancia, que justamente es uno de los grandes tópicos que agarra Charles Dickens, ¿no? Demostrar las injusticias hacia los niños y los maltratos que Ah, vivían y las vejaciones. es que hay que tomar en cuenta algo muy cierto. En la época de Charles Dickens, que yo me imagino que del 18 ya pasaba desde el concepto de niños, sí, había niños, pero los niños eran los ricos, los que podían darse el lujo de ser niños. La gente de a pie no tenían niños, básicamente tenían mini adultos. Exacto. Entonces, Pero
el punto ahí, bien que mencionas, gana el capitalismo. ¿Por qué? Porque como han demostrado Angela Carter, como ha demostrado Emil Carr, como ha demostrado mucha gente, no tienes que hacer transgresión y cosa y media para que tu relato de hadas quede claro que es para un público adulto. Hay muchas estrategias de crear cuentos de hadas para adultos, sin necesidad de caer en mostrar senos, en escenas sexuales. O sea, ya sé que yo al mismo tiempo soy un moralino diciendo eso, porque no tiene nada malo ese tipo de relatos, la neta. Pero no es lo único que se necesita un texto para hacer para adultos. No porque haya sexo o haya más sangre va a ser para adultos. Es que exacto, y más en estas épocas, ¿no? Donde hay una precocidad, hay una hipersexualidad de las infancias. Es decir, también hoy en día ese concepto de decir ciertas escenas obscenas para tal vez para nuestra generación, ¿no? Si entes nacidos en el siglo XX, sí, ¿no? Mostrar piel, hablar de sexualidad, llamarle a ciertas partes del cuerpo por su nombre, ya era para jóvenes adultos, ¿no? Ya no era para niños, ¿no? Hoy en día la realidad nos dice que seguramente la tradición nos va a estar revelando de que los relatos ya pensados y enfocados para niños ya no van a ser con esa mentalidad un tanto sobreprotectora, ¿no? Es decir, ay, no, cuídalo de que no sepa que las partes del cuerpo, que la parte trasera se llaman nalgas, no, llamémosle pompis, ¿no? Y senos, ¿no? No, hay que bajarle mejor pechos, o usar ese tipo de recursos para hablar hacia las infancias. Pero hoy en día yo digo que en un futuro, en esta tendencia y en estas épocas donde ya se está hipersexualizando a las infancias, muestra de ello es que ya en los bailables de las primarias ya están perreando desde el piso. Pero toma en cuenta que vivimos en un mundo machista hipócrita. Porque, por ejemplo, las mismas ciudades que hacen eso, por ejemplo, Texas, que es una ciudad muy conservadora y donde hay un montón de trata de mujeres, esa misma sociedad a cada rato prohíben libros. Hace poco, no me acuerdo si sí fue en Texas o dónde, pero no, se me hace que no fue en Texas, pero en alguna parte de Estados Unidos, donde tenemos esa cultura de la hipersexualización, fue prohibido, fue despedido un subdirector de una escuela por leer un relato sobre un niño que pierde sus nalgas o algo por el estilo. No me acuerdo qué, pero por decir la palabra trasero en una clase de Zoom. Los papás pegaron el grito en el cielo y lo despidieron. Y es un libro infantil, no me acuerdo del autor, el título, pero sé que el enfoque son nalgas, que es un libro que muchos niños han leído en las escuelas y nadie tiene ningún problema, pero no falta que de repente alguien se escandalice. Vivimos en este tipo de sociedad. Ni qué decir el contenido LGBTQ. O sea, a cada rato es prohibido por lo mismo, porque hay gente que considera que los niños no deberían de ser enfocados a ello, pero la realidad es que muchos niños que son gays son parte de esa población y aunque no lo sepan, les sirve de algo tener un modelo, porque ya tienen esa sensación, pues no tienen la palabra para ello. Hay niños que no son asexuales y no saben qué es la sexualidad, hay niños que tienen disforia de género y no saben qué es eso, y tener las herramientas les puede ayudar en un futuro a tomar las decisiones correctas, a saber quiénes son. Es que esa es la función del arte. La función del arte es hacernos ver ese mundo de posibilidades o bien el conocimiento o el reconocimiento de nuestra realidad. Es que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos como sociedad, uno de los grandes vicios que tenemos como sociedad. Pensar que la literatura, puesto que su mayor recurso es la ficción, la creación, piensan que eso es mentira. Entonces, como de, es literatura, es que eso no pasa, es que eso no ocurre. Y como lo estamos viendo, aunque sea muy fantasiosa la historia, tiene ciertos simbolismos, sigue ciertos mecanismos sociales que a su vez son una crítica, unas situaciones que sean para ratificar nuestras posturas o bien para rectificarlas. Entonces, hablarle a los niños del concepto de género, incluso enseñarles a su sexualidad, porque muchas veces se ve a los niños como perfectas víctimas, porque ellos no tienen la menor noción de esas situaciones. Entonces es como de no le digas de esas cosas porque lo puedes traumatizar. Es que un niño no tiene que saber eso y dices, error. Al contrario, lo tiene que saber tal vez con un tono, un vocabulario acorde a su edad, pero no significa que lo alejes de esos temas. Entonces, justamente los cuentos de hadas son un ejemplo típico de lo que estás diciendo, de esa hipocresía social, ¿no? Porque por un lado los cuentos de hadas siempre se pretendían ser muy infantiles y entonces en algún momento los volvieron muy bobos. Es una de las críticas que se hacen muchas de las primeras películas de Disney, que son muy bobas,
totalmente están hasta alejadas de la realidad, no por los elementos fantásticos, sino por la resolución de la situación que se plantea. Pero paradójicamente, eso es lo que se sigue motivando, ¿no? Que las literaturas a las infancias sean totalmente inocentes y alejadas de una realidad contundente, una realidad que tarde o temprano se tienen que enterar y que qué mejor que los cuentos de hadas o hablando ya de manera particular, la literatura dirigida a las infancias, poco a poco vaya siendo la simiente de literaturas que van a ir leyendo tal vez ya en las adolescencias y en la edad adulta, que les sirva como una base, que la literatura infantil no sea este mundo fantástico, alejado de estos simbolismos, de estos motivos y de estas intenciones. El ejemplo es lo que tú también decías, ¿no? De autores que se quieren distanciar de esa perspectiva o de esa concepción de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, por eso lo hipersexualizan o lo hiperviolentizan, ¿no? Por eso ponen demasiada sangre, demasiada sexualidad o ciertos términos o ciertos conceptos que automáticamente un papá se los va a alejar a un niño. Pero al final dices, pero eso, dices, perfecto, sí, es literatura para adultos, perfecto, te estás agarrando de los motivos del cuento tradicional, del cuento de hadas, perfecto, pero no significa que no tienen que haber literatura de terror para niños, no significa que los cuentos de hadas tienen que ser estos grandes dadores de moralejas, pero todas con un tono light. También puede haber moralejas a partir de la transgresión que tú bien mencionas, Julio, o bien de ciertas escenas que sean perturbadoras, que muchas veces necesitamos esa Sí. escena perturbadora para tomar conciencia. Es decir, por ejemplo, lo que tú acabas de decir del lobo feroz en esa situación de nada más te tengo que atrapar una sola vez. Ese mensaje puedes aplicarlo ante cualquier caso, porque siempre hablamos ante las violencias, ante cualquier tipo de personas, ante cualquier tipo de minorías, siempre es de, a mí no me ha pasado, pero con que te pase una vez es cuando vas a entender a esas víctimas, es Sí. cuando vas a ser empático. Ese simple mensaje del relato de yo solamente, hoy tuviste suerte, pero yo nada más necesito encontrarte una vez, no necesito verte todos los días, con que te encuentre una vez, ese mensaje, ese, ese guiño que nos da el relato, nos sirve para tomar conciencia de todos los problemas que existen, no solamente de una situación de asesinato, como lo puede ser el Sí. lobo, puede ser para cualquier tipo de peligro. Entonces, ahí está el meollo del mensaje que pretende este video, mostrar que los Yo, cuentos de hadas sí. tienen esa función. Y el otro punto también ahí muy importante que lo has estado diciendo, pero voy a ser un poco más explícito, es que no hay que subestimar a las infancias. Los niños no son idiotas. La realidad es que hoy en día, no es una época en la que necesariamente se tienen que tener moralejas los relatos infantiles. Por ejemplo, nosotros que crecimos en los 90s y todavía nos tocó las caricaturas ochenteras, nos tocó He-Man con moralejas, nos tocó, me parece que los Thundercats también tenían moraleja al final. ¿Qué otra caricatura? My Little Pony me parece que también tenía moralejas. Todas las caricaturas ochenteras, noventeras Mr. T, acababan con el acuérdate de Mr. personaje T. rompiendo la cuarta pared. Mr. T, dinosaurios. Dinosaurios que era una sitcom con botargas, bueno, eran botargas, creo que eran animatrónicos. Tenía moralejas. Acababa ¿cómo se llama? Acababa el programa y te contaban la moraleja, decían, tiene que pasar, ese capítulo implica que uno no debe confiar en los extraños, uno debe hacer tal cosa, uno debe hacer tal cosa. Te la daban peladita y en la boca sin albur. Y por ejemplo, en las versiones más recientes de Shira, de He-Man, de esas cosas, ya no hay moralejas. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Porque hay que entender que los niños no son idiotas. Los niños pueden sacar buenos mensajes de ese tipo de relatos si se ponen bien. No es necesario dárselos deglutiditos, masticados y digeridos. Eso es un pequeño absurdo. Ay, es que Sí, o sea, ahorita que está las tan de moda el Hombre moralejas. Araña, ¿no? Por la película reciente, una de las versiones de caricatura del Hombre Araña también daba moralejas al final, ¿no? Y te daba consejos de Sí, civismo, ¿no? sí, O sea, muchos de los programas infantiles tenían esa tendencia de darte el consejo así de frente, ¿no? Está Plaza Sésamo, estaban algunas partes de Barney al final también te daba consejos, ¿no? Entonces,
Creo que ese es creo que uno de los errores del siglo finales bueno, en el siglo XIX y del siglo XX, haber subestimado a las infancias, o sea, como que haber dicho, no, pues es que no lo van a entender, es que no es que, el problema es cuando tú le quieres dar a entender algo a un niño con el vocabulario de un adulto, con la experiencia de un adulto, no, tienes que tú ser ingenioso y plantearle lo que pretendes desde el vocabulario de un niño y que el niño lo entienda. Es como cuando nosotros tropicalizamos temas. Por eso hay textos de divulgación científica. Nosotros no somos Sí, expertos en física cuántica, pero nosotros podemos leer algo tropicalizado a un vocabulario de una persona de cierta edad con ciertos conocimientos previos que va a entender ese tema que si lo explicaran al nivel de un especialista no lo entenderíamos. Entonces, nosotros sí, también como adultos tampoco somos expertos en nada. Entonces, lo que nosotros así tendríamos es. que aprender como adultos sería a manejar los temas y a tratarlos, no con un vocabulario súper reducido, como tú dices, peladito y en la boca, sino acorde al público al que va dirigido, en este caso los niños y las Por niñas. ejemplo, alguien que entendía mucho eso era Jim Henson. No sé si en ese momento, sí, sí, ¿no? Jim Henson, el creador de Plaza Sésamo, el creador de los Muppets, el creador de, que eso fue menos popular aquí, pero de Fraggle Rock, de X número de cosas. No estoy seguro si era en los 80s o en los 90s, pero había un programa protagonizado, me parece, por William Hurt, que se llamaba, creo que El Cuentacuentos, que habían dos variantes, están en Amazon actualmente. Una de relatos mitológicos, otro de cuentos de hadas, y que era ese señor vestido como de un viejito cuentacuentos con un perro que era un títere y contaban relatos de cuentos de hadas, pero versiones más apegadas al relato tradicional, con la imaginería de marionetas compleja de Jim Henson y sin esas moralejas tan deglutidas hasta donde yo me acuerdo. Por ejemplo, había un capítulo que más recuerdo, es el mismo motivo tradicional del que bebe Macario. La famosa novela de Bruno Traven, la famosa película de, no me acuerdo el nombre del director, pero protagonizada por López Tarso, que al final es una de nuestras grandes películas de terror si lo pensamos. Y ese relato es de un soldado ruso que regresa de la guerra, se encuentra unos mendigos y le da y tiene como galletas y les da un pedazo y cada mendigo le da un objeto, uno le da una carta, una baraja con la que siempre va a ganar al póker, otro le da un saco que cuando le pide a alguien que se meta ahí siempre se va a meter, otro me parece que le enseña una melodía. Y entonces este mendigo lo que hace es que va a una posada y ve que hay un castillo abandonado y le cuentan que el castillo está habitado por diablos. Entonces va, juega a las cartas con los diablos, los engaña, usa esa baraja y lo logra derrotar a todos, les quita sus fortunas. Y luego, cuando quieren escapar los diablos y no pagar, lo mete uno en un costal y entonces lo vuelve su sirviente. Entonces, ya que tiene ese diablo como su sirviente, se entera de que alguien está muy enfermo y le da un vaso y en el vaso puede ver a la muerte. Entonces, con el vaso puede curar a la gente, igual que en Macario. Es la misma historia, eso yo lo vi de niño, cuando luego vi Macario dije, ah, caray. Y luego ya más grande entendí eso, que es porque están bebiendo de los mismos motivos tradicionales. Entonces, lo que pasa en esa historia es lo mismo, que se enferma un rey y lo van a matar si no lo logra salvar. Entonces, mete a la muerte en el costal y todos dejan de morir. Entonces ahí ya se va por otro lado tradicional, el motivo, de hecho, el mismo que comparte el Jack O'Lantern del Halloween, la idea de la persona que está condenada a vagar por siempre. ¿Qué pasa ahí? Libera a la muerte, pero la muerte ya no quiere ir por él. Entonces él camina hasta el cielo, pero no lo dejan entrar. Entonces camina al infierno y un diablo lo reconoce y le dice, no, pues no puedes entrar aquí, no le queda más que vagar con su linterna por la eternidad. Que Macario, en el fondo, es motivos tradicionales, podemos verlo con una de nuestras películas de cuentos de hadas terroríficas. Y ahora un último punto que quisiera mencionar es que el terror, los cuentos de hadas sirven para resaltar el terror en la vida real, para enfocar las cosas en nuestra experiencia vital, en la experiencia del día al día. Para eso me gustaría hablar de una autora que se llama Carmen María Machado. Tiene un libro que no es una novela, es una autobiografía, se llama Into the Dream, que en español fue publicado por Anagrama. Me parece que, no sé si el año pasado o antepasado. El punto es que en ese relato
que podríamos denominar autoficción, porque aunque es una memoria, en el sentido gringo, o sea, un relato de su vida con una temática específica, en este caso contar una relación abusiva que ella tuvo con otra, ella es lesbiana y tuvo una relación abusiva. El problema es que en el imaginario se invisibilizan las relaciones abusivas de las lesbianas y de los gays. Y sobre todo a grupos LGBT, como ella misma relata, que les gusta invisibilizar eso para no mostrar que también hay problemas porque son personas de carne y hueso. Entonces, como no quieren ser atacadas por los heterosexuales, tratan de mostrar que sus relaciones son ejemplares, pero no, también hay abuso, hay violencias, y lo que hace Carmen María Machado es que cada capítulo se llama Into the Dream House como cuento de hadas, Into the Dream House como historia de fantasmas, Into the Dream House como serie de televisión, como historia de opción múltiple. Es muy experimental el libro, pero algo que hace, me gusta mucho, que cuando cuenta una anécdota, pone una nota al pie de página y pone el número de motivo tradicional del índice de Ann Thompson al que corresponde lo que le está pasando. El motivo de Barba Azul, el motivo de la madrastra malvada, el motivo de la prohibición, el motivo de X cosa. Entonces, ella va viendo que en su relato vital, en su experiencia, en su relación de abuso, podemos encontrar muchos de los elementos de los cuentos de hadas, de los motivos tradicionales. Es decir, que no es algo que esté alejado de la realidad. Que en el cuento de Barba Azul podemos ver varios de los elementos con que los hombres y las mujeres abusan psicológicamente de sus parejas. Podemos ver la manera, por ejemplo, no me acuerdo qué motivo usaba, pero una tía que hablaba mal de ella. Y entonces anotaba el motivo tradicional que corresponde la tía hablando mal de. El punto es Justamente, ese. este ejemplo que pones ahorita de esta novela es un ejemplo No, claro autobiografía. sí, de una autobiografía, de este motivo de la realidad, siguiendo la máxima de que nada viene de la nada. Estos motivos de los cuentos de hadas nacen también de la realidad, muchas veces sí llevados a un extremo de la ficción, del arte, pero están basados en hechos reales. Está este elemento de la mímesis, es decir, los vicios, las virtudes, las incertidumbres, los miedos surgen de la realidad. O sea, y justamente eso es un reflejo de la realidad humana que se ve a su vez reflejada en los testimonios, en este caso los cuentos de hadas. Sí, es que justo el punto es que los cuentos de hadas no surgieron de la nada, no de repente un día alguien soñó con un cuento de hadas y dijo, lo voy a contar, fue creado por una sociedad. Esa sociedad, entonces, es un reflejo de esa sociedad, de ese periodo específico, y por lo tanto no es descabellado pensar que en los motivos podamos ver paralelismos con nuestra propia vida, podamos decir, esta cosa que me pasó se parece a tal motivo tradicional, corresponde a tal cosa. Por ejemplo, esa vez que estaba muy deprimido y me dormí como 15 días seguidos, es como la Bella Durmiente. O esa vez que alguien drogó a alguien y luego la violó, es como la Bella Durmiente. Podemos ver motivos tradicionales en nuestro día a día. Por Y eso es muy justo importante, o sea, por eso esta autobiografía me parece muy rescatable, porque no está inventando nada, o sea, es experimentar en su formato, por eso digo que podría ser autoficción, pero está contando su experiencia real, lo que le pasó, los paralelos con su vida, la persona a la que habla existe, y fue su pareja, si la maltrató, y inclusive como un cuento de hadas, hasta hay un final feliz, como dirían antes, las comedias acaban en boda, las tragedias comienzan en boda, aquí pasan las dos cosas al mismo tiempo. es que exacto, es decir, justamente este diccionario de motivos de los cuentos de hadas, precisamente a su vez podría ser una taxonomía de situaciones que le han acontecido a un grupo de personas, a unos pueblos o a uno de los ciudadanos de dichas civilizaciones, de dichos pueblos. Entonces, ese es el elemento, ¿no? Un poco para darle ya cauce final a esta charla, Julio. Ese es el motivo de los Sí. cuentos de hadas. Ese es el motivo de la literatura, hasta vamos a pensar de la literatura infantil, mostrarles posibilidades y situaciones a los niños, a las niñas, y hablando yo también hasta de los adolescentes, hablarles de esas situaciones precisamente para que no los agarren fuera de base cuando les toque vivir eso en el mundo real. De ahí la importancia de que hablamos hace rato, e incluso de hablar temas de violación, de violencia a los niños, no con un afán de solo espantarlos, sino verlo como un elemento preventivo. Y qué mejor que la ficción
ya sea en forma de relato, ya sea en forma de caricatura, ya sea en forma de un elemento audiovisual, una serie, un programa, lo que sea, les dé esas herramientas y los niños y las niñas sepan cómo actuar y no los agarren fuera de base cuando muchas veces los adultos o estas personas que los quieren victimizar, ¿cuál es su arma principal? Pues la ignorancia. El niño, la niña no sabe de eso y entonces los pueden generar mucho miedo de si le dices a alguien voy a matar a tu papá. Si ya eres consciente, ya tienes historias, tienes ciertos referentes a través de los relatos que te contaron o te compartieron de una u otra manera, sabrás qué tan cierto es esa amenaza o bien cómo proceder o qué hacer. Entonces, justamente los relatos, los cuentos de hadas en este caso particular, tenían esa función, sí, de entretener, de hacer pasar un rato, pero también por el otro lado demostrar ciertos vicios y ciertas virtudes que tienen que conocerse para seguirse o para erradicarse, porque muchas veces los personajes negativos de esos cuentos de hadas te llevaban a decir, tú no quieres ser como él, o así se ven las personas que hacen esto, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tú haces el bien, vas a obtener bien, como lo que acabas de decir, ¿no? Los finales felices. Y normalmente los finales felices son consecuencia de una larga cadena de acciones positivas, apegadas a Sí, ciertas conductas esperadas. No lo niego. A veces esas conductas son desde los estratos de poder y entonces te motivan a la subordinación y demás. sí. Ahí es donde entra nuestro criterio. Y al final del día la vida no es un cuento de hadas y no necesariamente va a haber final feliz. Pero bueno, ya lo último que me gustaría decir para concluir, porque como dices, supongo que ya nos llevamos un buen ratote, es una recomendación para quien quiera acercarse a los relatos tradicionales. En YouTube pueden encontrar completamente gratis, aunque en inglés, ahí sí van a tener que saber inglés, un canal que se llama Hungarian Folk Tales, que era un programa que pasaba en la televisión estatal húngara. No olvidemos que era un país comunista y tenía televisión estatal. Y había un animador muy famoso en Hungría llamado Marcel Jankovic, probablemente lo estoy pronunciando mal, porque el húngaro tiene, o sea, es una lengua no indoeuropea que está en Europa. Una de las pocas lenguas no indoeuropeas de Europa. El punto es que ese director hizo sus relatos, son como cientos de capítulos, muestran todos los matices que puede tener lo que entendemos por cuento y lo que entendemos por relato tradicional. Así que si pueden, busquen, se llama así Hungarian Folk Tales. Está en YouTube. Perfecto, Y pues sí. bueno, un gusto, ¿eh? No, 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 gracias a ti, o sea, justamente para ya, ahora sí ya despedirnos, pues no, muchísimas gracias, Julio, porque precisamente esa percepción logra la intención de este espacio, de ver el mundo de posibilidades, ser críticos, entonces no criticones, ser críticos, es decir, cada vez que tengamos un relato, en este caso un cuento de hadas, ser consciente de que ese relato es producto de una tradición y que esa tradición tiene una taxonomía que a su vez refleja ciertas inquietudes y ciertos intereses de los pueblos en donde surgieron y que muchas veces esos Sí, intereses comulgan y coinciden con los de otros pueblos, o muchas veces esos pueblos conquistaron otros y por lo tanto su tradición y sus visiones y su moral pues se asentó en los otros nuevos lugares. Entonces existe todo este mundo, esta combinación, este collage de personajes, de situaciones. O sea, esos son los elementos y eso es lo que hace nuestra cultura, y más hoy en una época súper globalizada. Entonces, esta sí. mezcla de culturas, esta mezcla de tópicos, esta mezcla de personajes, de situaciones, vicios y virtudes, son el punto medular que nosotros, aprovechando como pretexto la proximidad del Día del Niño, pues es la invitación a la comunidad de Yo Leo, que se acerque a estos cuentos tradicionales de diferentes culturas, no solamente enfocarse a los que tienen relación con los pueblos originarios de estas tierras o de este lado del Atlántico, sino ver justamente lo de otras culturas occidentales, o ahora que está, o hoy en día que está tan de moda también los pueblos orientales, porque ya está este vínculo y esta cercanía, pues conocer precisamente sus motivos, como con el que mencionabas, Julio, de los tigres, ¿no? Para ellos esa simbología del tigre es muy relacionada con el del dragón, de este lado de la cultura. Todos esos elementos es verlos, es conocerlos, y eso nos va a dar una visión total. Va a ser la necesidad de conocer a los otros, no los otros como un terror, como una transgresión, o el otro como un riesgo, sino conocer al otro para poder entenderlo muchas veces. Y entender a las De hecho, infancias. sí. No, de hecho es muy curioso, ahorita me estaba acordando, pero por interrumpirte otra vez, que de hecho ese relato del tigre, o sea, yo ya había escuchado, pero cuando lo leí recientemente, me enteré más de él a profundidad, fue en una autobiografía.
una autobiografía sobre los Hmongs, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un pueblo étnico originario de Laos, que si alguien ha visto Gran Torino de Clint Eastwood, probablemente esté familiarizado, que un poco con engaños ayudaron a los norteamericanos durante la guerra en Laos y en Vietnam, y luego cuando las tropas norteamericanas dejaron esa zona, quedaron a merced de su suerte y empezaron a ser perseguidos por los regímenes comunistas que quedaron ahí, y por suerte muchos lograron escapar a Estados Unidos, y por su servicio le dieron la nacionalidad y allá vivieron. Y una autora, no me acuerdo ahorita cómo se llama esa memoria, por ahí la tengo, pero creo que Late Homecoming se llama, y cuenta eso. Su abuela le contaba el relato del tigre, y le contaba que se había encontrado un tigre, que le había pasado una cosa relacionada con un tigre en la selva, que creo que se había muerto una hermana de su abuela o algo por el estilo. El punto es que esos relatos tradicionales, esas historias del tigre, son algo que tienen carne propia, algo que era de su día a día en las comunidades que vivían en la selva, literalmente, a merced de los elementos. Nuevamente, esas cosas vienen de algo, no vienen de la nada. Los ogros son representaciones de otra cosa, nunca lo olvidemos. A veces de cosas racistas, pero son representaciones de algo más. No hay que hacer lecturas superficiales, ni pensar que los cuentos de hadas no son simbólicos, Como porque ese entonces no vamos a llegar personaje muy que lejos. tú y yo conocemos que lo dijo, ¿no? Sí. Así Entonces, es. es que es exacto. Creo que ese creo que es el mensaje, ¿no? El mensaje para cerrar esta charla, que sea eso, que aprendamos a leer más allá de lo que está escrito, más allá de lo que nos cuentan. Los relatos tienen un trasfondo, no solamente un trasfondo artístico, un trasfondo estético, un trasfondo cultural, sino la palabra cultura, extenderla más allá, como toda la acción, toda la representación, toda la simbología de una civilización o de un sector, o solamente de ese autor o de esa autora, pero tiene un carácter, ¿no? Tiene un carácter personal, tiene un carácter íntimo que nos va a facilitar entender ese mundo de posibilidades que caracteriza a la literatura. Entonces, con motivo o el pretexto del día del próximo Día del Niño, a lo largo del mes de abril o de las infancias, el Día de las Infancias o como se le quiera mencionar, pues ahí está, ¿no? Incluso nosotros como adultos veamos esos relatos que nos leyeron a nosotros de niños, tal vez con esta nueva visión, entender el trasfondo de ese relato, que no solamente era para que nos generara sueño y nos durmiéramos o pasáramos el rato para ya no estar inquietos y jugando y desesperando a los adultos de nuestros entornos, sino que esos relatos, esos cuentos de hadas tienen otro trasfondo, no nada más lo ya dicho. Entonces, pues infinitas gracias, Julio, por darnos este panorama, por darnos estas herramientas para entender algo que nosotros muchas veces calificamos como algo muy simple, lo mismo que hace el ámbito comercial, ¿no? Demeritar los textos para dirigido a las infancias o hacernos pensar de que los cuentos de hadas solamente son para las infancias y no, hacernos ver que los cuentos de hadas vienen de una tradición que cumplen otras necesidades más allá de hacer pasar el rato y principalmente hacerle pasar el rato a las infancias. Entonces, infinitas gracias, Julio. A ti, Lionel. Y Y no olviden, nunca seas demasiado grande para leer un libro infantil. no, para nada. Creo que ese es otro sabio consejo, ¿no? Que es lo que decíamos, los textos para los niños muchas veces también tienen que estar pensados para los adultos, porque el adulto va a ser el vínculo entre el texto y el niño. O sea, ¿quién va a comprarle el libro al niño? Es un adulto. ¿Quién se lo va a leer muchas veces? Pues el adulto. Entonces, también nosotros como adultos tenemos que envolvernos y No, y desenvolvernos. hasta uno como adulto sin hijos no puede leer literatura infantil sin ningún problema. Yo lo hago. Sí, ¿no? Y Y creo que es mucha algo gente lo hace. y lo debemos de hacer, o sea, porque la literatura dirigida a las infancias, insisto, no es que sea una literatura dirigida a gente boba, a gente ignorante, que es lo que decíamos, No. no subestimar a los niños. Pero bueno, Julio, si alguien te quisiera contactar para profundizar, para pedirte tal vez alguno de los títulos que acabas de referir a lo largo de esta charla, o quisiera involucrarse más en tu estudio, ¿no? En relación con las novelas de caballeros del siglo XX o algo, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Sí, en Instagram. Ahorita te digo porque no me acuerdo cómo estoy, la verdad. Bien, muy bien, se nota Casi que creo que como Julio Emma Cosay. Sí, Julio Emma Cosay todo junto. Julio Macosay. Como siempre, pues ya aparece en la pantalla, al mismo tiempo que se estaba refiriendo. Sí, pon en la descripción también, si quieres el link, luego te lo paso. Sí, 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 sí. Porque Macosay no es un apellido que fácilmente Exactamente. Entonces, vamos a de escribir todos modos, todos. pues, de todos modos está en el título de este capítulo, pero en la pantalla pudieron ver
el nombre de usuario de nuestro invitado en Instagram. Ahí se pueden acercar, ¿no? Mandarle un mensaje diciéndole, ¿no? Su perspectiva, si ustedes sabes, conocen algún otro texto que tenga estos motivos. Pues aquí tenemos un especialista que también está necesitado de corpus y de Sí. conocimientos y perspectivas. O si ven una película de terror y de repente dicen, esto me recuerda a tal cuento de hadas, pues también, ¿por qué no? Y si cualquier cosa en la que le quieran preguntar a Julio o bien le puedan aportar a él, a sus estudios, a sus percepciones, a sus perspectivas, bienvenido, ya sea directamente con él en este espacio que nos acaba de compartir, que es en Instagram, o bien, pues también en forma de comentario en este mismo video, yo con toda confianza se lo haré llegar a Julio el comentario, la sugerencia, o bien la observación, o el título de alguna película, algún cuento, algún relato, o algo por el estilo, todo es bienvenido. Y no sé si quisieras agregar algo más, Julio, antes de despedirnos. No, nada. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Y al que vea esto completo también, digo, porque seguro va a durar como 2 horas. El propósito de este espacio es brindar, brindar un mundo de posibilidades. Si lo quieren ver de corrido, mucho mejor. Si lo van viendo poco a poco, pues espero que los vaya También. envolviendo y los haya ido envolviendo esta charla. Pero bueno, pues también, Gracias. ya que hablábamos de redes sociales, pues como siempre, la cordial invitación a que estén al pendiente de las redes sociales relacionadas con este espacio. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y como siempre les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.